Les voy a mostrar hoy es un manejo del cáncer gástrico para que vayan teniendo un acercamiento a lo que vamos a ir haciendo de acuerdo a los casos que vayan apareciendo y sobre todo para ver la sistematización del tratamiento. Esto es sistemático, no es que podemos innovar. En cáncer gástrico ya se ha innovado bastante y los key steps son claros. Tenés que hacer una buena estadificación preoperatoria, tenés que hacer estadificación laparoscópica siempre que puedas para los pacientes que van a neoadjuvancia para no comerte aquellos con carcinomatosis y los descubras después en el post o durante la cirugía que le estás haciendo a un paciente con neoadjuvancia que le encontrás carcinomatosis para ver si la desarrolló durante la neo o ya la traía, y un correcto y adecuado vaciamiento para una buena estadificación y un correcto tratamiento de la enfermedad loco regional. Entonces, la incidencia del cáncer gástrico ha ido en disminución en prácticamente todos los sectores del mundo. Eh, la verdad que había una incidencia mucho mayor hace unos 10, 20, 30 años, pero actualmente está en descenso y se lo considera el quinto tumor más frecuente con la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Tiene muchísima incidencia en la parte asiática, en China es la mayor incidencia y en Japón es el tumor más común en los hombres. Como ustedes saben, las causas son multifactoriales, desde el Helicobacter pylori, tabaco, la ingesta de sal, nitritos, el alcohol, la gastritis crónica. Todo esto hace pensar que habría algo en el sudeste asiático que le haría pensar a cualquier persona que la incidencia del cáncer gástrico es debida a algún agente físico, sobre todo. Pero la realidad es que también tenemos en la montaña, en las playas, en las llanuras, en Europa y en Asia. Entonces es difícil encontrar el nexo físico de todos esos. Sí, obviamente las predisposiciones por estos agentes que mencionamos antes son relevantes. Obviamente que hay síndromes predisponentes también de cáncer hereditario asociados a alto riesgo de cáncer gástrico, como el cáncer gástrico difuso hereditario, el Lynch, la poliposis juvenil, el Peutz-Jeghers y la poliposis adenomatosa familiar. Ahora, existen varias preguntas que uno se tiene que hacer en esta entidad. Si es una única entidad o varias formas anatomoclínicas las que se presentan para poder entender cómo lo vamos a tratar. Si las bases terapéuticas son las mismas en todos los casos, cuáles son los factores que determinan la elección de la conducta terapéutica y qué hechos influyen sobre el pronóstico, así sobre si existe consenso entre los diversos grupos quirúrgicos. Me gusta dejar esa última pregunta, porque en realidad esa última pregunta la venimos haciendo hace un montón. Y no es inocente esa pregunta. Hace muchos años, lo que les voy a explicar ahora, no era de consenso la decisión que les voy a explicar más adelante. Pero bueno, justamente eso era para tratar de ver si había consenso entre los diversos grupos quirúrgicos, justamente por la falta de consenso en el mundo con algunos tratamientos. Entonces, para caracterizar un caso, tenemos un paciente X con una localización del tumor en el eje, puede ser en el mesogastrio, puede ser cardial, mesogastrio o antral. Dentro del mesogastrio podemos elegir, por ejemplo, fíjense la diversidad de localizaciones que puede estar el tumor. En la cara anterior, posterior, curvatura menor, curvatura mayor. La profundidad puede ser mucosa, submucosa, muscular, subserosa, 1, 2, 3. Y el tipo histológico puede ser un temprano, un 1, un 2, un 3, un 4. Encima, si es cardial, ver si es un severo 1, 2 o 3. Eso es importante para que ustedes entiendan que cuando uno habla de cáncer gástrico tiene que pensar localización, ubicación respecto a los órganos que están alrededor, las posibilidades del drenaje linfático de cada territorio que afecta.
¿Y qué tipo de tumor histológicamente hablando es? Porque los comportamientos y los tratamientos son completamente diferentes, obviamente dependiendo de la presentación histológica. La progresión histopatológica, ustedes saben que tienen los tumores que afectan la mucosa, la submucosa, la muscularis mucosae, o que llegan al músculo o a la serosa, y ahí van a tener la primera gran clasificación para ustedes, que es súper relevante, porque en función de lo que esté afectando van a ver que esos pacientes van a tener una evolución diferente. Aquellos que afectan la mucosa y submucosa van a denominarse tumores tempranos o superficiales, a pesar de que algunos de la submucosa están subdivididos de acuerdo al grado de profundidad de invasión de esa submucosa, y en general, en líneas generales, los que están infiltrando ya el músculo, la subserosa neolar o la serosa, ya se denominan tumores avanzados infiltrantes, independientemente de si hay o no ganglios. Acá se traza una línea. Acá se traza una línea. Entonces, la localización pueden ser localizaciones habituales antrocorporales, corporales o del techo. Este número está cambiando, está aumentando bastante, hay mucho más incidencia de los tumores de la unión esofagogástrica, seguramente asociado a la presencia también del reflujo, de enfermedad de Barrett, de mayor diagnóstico endoscópico de hernias hiatales y enfermedad de reflujo asociado. De los difusos en un porcentaje menor y presencia de localizaciones múltiples aún menor. Fíjense que el territorio de drenaje linfático es interesante porque si uno tiene una ubicación corporoantral o curvatura mayor o curvatura menor, generalmente van a ser un territorio de drenaje hacia los ganglios de la arteria hepática, o como decimos nosotros, drenaje linfático hepático. Cuando son de la curvatura mayor altos o del techo, generalmente tienen un drenaje hacia los ganglios linfáticos periesplénicos. Y los del tercio inferior del esófago, cardias, curvatura menor, cuerpo también, un poco del techo, y cuerpo gástrico van a ir a drenar hacia los ganglios que dependen de la coronaria estomática. Ahora fíjense, cuando nosotros superponemos los tres diferentes territorios linfáticos, cómo vamos a evidenciar que si nosotros ponemos, por ejemplo, un tumor en esta localización, fácilmente van a darse cuenta que tenemos territorio esplénico, territorio de la arteria hepática y territorio de la coronaria estomática. Los métodos de estudio ya lo sabemos, no es mi intención darles una charla de endoscopía, pero sí en el futuro podríamos hablar con los gastroenterólogos para que nos den una charla de cáncer gástrico endoscópico. La ecoendoscopía se usa mucho más para ver los tumores tempranos que los avanzados. En los avanzados, lo único que te pueden dar es algún beneficio en detectar alguna adenopatía por ecoendoscopía, pero igualmente lo vas a tomografiar porque es el método de excelencia para hacer la estadificación. Y RX contrastada acá es más en desuso, porque con la tomografía y las reconstrucciones hoy por hoy tenemos muy buenas imágenes que simulan estas contrastadas viejas que teníamos antes, por ejemplo en los tumores que estaban en la unión esofagogástrica y que tenían su representación tomográfica. Voluminosas lesiones, podemos ver en la tomografía, son tomografías viejas, engrosamientos del techo, compromiso de la coronaria estomática, de la esplénica. Y los principios de tratamiento, vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, quimio-radioterapia adyuvante, ¿cuándo? ¿Por qué? Neoadyuvancia. Lo vamos a hablar después, pero la quimio-radioterapia, sepan que era el estándar terapéutico, la quimio-radioterapia adyuvante era el estándar terapéutico establecido por McDonald's hace muchos años ya, en la época de los 2000, como tratamiento adyuvante y que había mejorado la sobrevida de los pacientes operados por cáncer gástrico,
Cuando lleguemos a esa parte van a ver por qué. Y si neoadjuvancia sí o no, por qué, cuándo. Bueno, algunos principios del tratamiento quirúrgico: la exéresis gástrica con distancias al polo superior del tumor de 6 centímetros, son números establecidos de manera, si bien que estaban estudiados para evitar las recidivas, con más de 4 centímetros ya es suficiente. 10 centímetros para la localización cardial es una barbaridad. Hoy por hoy este margen es de 4 centímetros, ya no es más 10. Y en la exéresis ganglionar, recordar el territorio gastroepiploico, el territorio hepático, el territorio esplénico y el territorio de la coronaria estomática. Los pasos de la cirugía son sistemáticos: exploración, líquido peritoneal y ver si hay que hacer resección o paliación en función de lo que uno encuentra, y terapias adyuvantes intraoperatorias. El valor de la exploración por vía laparoscópica le ha agregado fundamentalmente algunas ventajas, como confirmar a través de un procedimiento mínimamente invasivo la resecabilidad, descartar o confirmar la presencia de metástasis, cosa que no aplicaría para hacer una cirugía mayor cuando uno tiene metástasis, salvo excepcionales casos que veremos en alguna otra charla si tenemos la posibilidad. Y el uso de ecografía intraoperatoria. Obviamente esto no lo tienen todos los centros, y eventualmente hacer alguna cirugía paliativa en el caso de pacientes, por ejemplo, con grandes tumores centrales que infiltran páncreas, duodeno, que están en el límite y que aparte están generando obstrucciones, donde uno puede hacer, por ejemplo, una derivación eh, gastroentérica. El valor de la laparoscopía. En este estudio, un estudio controlado randomizado, 1056 pacientes, y fueron bastante equitativos a la hora de la distribución: 528 abiertos, 528 laparoscópicos, a los cuales se le hizo gastrectomía más vaciamiento de 2, con 15 cirujanos entrenados. 15 cirujanos hicieron 1000 cirugías. No tuvieron diferencias en morbilidad ni en mortalidad entre el grupo abierto y laparoscópico. Esos son los primeros datos que ya estaban alentando al mundo a hacer la tendencia de la cirugía gástrica laparoscópica. El problema es que los asiáticos tienen muchísima experiencia en cirugía gástrica, y obviamente que tienen un N absolutamente ridículo al lado del N que podemos tener en este país. Entonces ellos tienen, la experiencia que van logrando año a año es altísima. Algunas explicaciones respecto de la presencia de células tumorales libres en peritoneo, cuando uno las busca, es que el 20% fueron positivas, y eso implicaba que la sobrevida en los positivos era del 8% contra el 60% a 5 años de los que fueron negativos, obviamente. Eso te da una BPP del 91% con una especificidad para la recurrencia del 97%. Maruyama propuso una estadificación con Siebert en el año 2003, que era una estrategia terapéutica, era más o menos un croquis de cómo tratar a los pacientes. Proponía hacer una estadificación y ver si hacer una resección curativa, si eso era imposible, ir a una cirugía paliativa si era necesario. Si era potencialmente posible, si llegara a la resección curativa, era potencialmente posible, ese paciente por ahí era un candidato a hacer lo que estamos denominando ahora neoadjuvancia. Obviamente que después de la neoadjuvancia el rescate iba a ser con una gastrectomía total. Ahora, si la resección que uno proponía era curativa, era posible, lo tenía que dividir en varios estadios. Por ejemplo, en el estadio avanzado, de acuerdo a la localización del tumor y el tipo de Lauren, proponía diferentes tratamientos. Ejemplo, un tercio distal con tipo intestinal, el tipo intestinal es el tipo más frecuente, y una gastrectomía subtotal propiciaba mejores resultados que otro tratamiento. Mientras que si era un tercio proximal del estómago con o un tipo difuso, por ejemplo, proponía una gastrectomía total. Diferente era si el estadio era un estadio temprano, trataba de ver si la localización era proximal o multifocal. Si la localización es proximal o multifocal, determinar la cirugía de una gastrectomía total. Y si era distal y la escisión local era posible
cuando no era posible una gastrectomía subtotal, cuando era posible hacer una decisión local. Esa es una estrategia de tratamiento que propuso Maruyama. Obviamente que todo eso va cambiando, se va modificando, se va puliendo y va mejorando. Respecto a la magnitud de la resección, uno tiene que tener algunos parámetros relativo a la ubicación, al estadio, al tipo histológico y a la progresión local. Entonces, la magnitud de la resección, cuando tenemos una ubicación del tercio proximal, siempre va a ser una gastrectomía total. Gastrectomía total ampliada al vaso y al páncreas, lo vamos a ver más adelante, pero conceptualmente sepan que no se hace esplenectomía. Conceptualmente, no se hace esplenectomía cuando uno hace gastrectomía, salvo infiltración. Salvo infiltración. O lo mismo que la cola del páncreas. No se hace pancreatectomía ni esplenectomía, salvo infiltración, salvo un T4. En el tercio medio puede metastatizar en todos los grupos. La recomendación siempre es una gastrectomía total, siempre y cuando veamos los márgenes y cuánto podemos ahorrar de estómago. Hoy por hoy podemos hacer resecciones casi totales, dependiendo también del tipo histológico. Las reconstrucciones, ya las saben, son en IDE-RUX, en ambos casos. En el tercio distal, probablemente es una de las presentaciones más frecuentes, incluso también las pueden ver por guardia como presentaciones de úlceras sangrantes que están sobre tumores o casos de obstrucciones al tracto de salida. Puede ser, si son tempranos o tipo intestinal de Lauren, se propone hacer una gastrectomía subtotal distal con un centímetro de duodeno, pero cuando es una variante difusa, se propone hacer una gastrectomía total. Respecto al el píloro, resecar 3 a 5 centímetros de duodeno. Esta reconstrucción es una Billroth 2, prácticamente no la estamos utilizando, nosotros nunca la utilizamos, sí la hemos hecho, pero bueno, tiene algunos trastornos en la evacuación que son poco recomendables, y la verdad que con una IDE-RUX ante algún fracaso en una fístula de muñón duodenal o lo que fuera, siempre uno puede tener una vía de alimentación efectiva, así que la verdad que la IDE-RUX nos deja más tranquilos. Esto es una linfadenectomía de 1. Acá hay un tumor en el tercio superior, y si uno quiere sacar los ganglios de la primera estación, o de la estación 1, va del nivel 1, perdón, no de la estación del nivel, tiene los ganglios del grupo 1, 2 para hiatales o para esofágicos, el 3 y el 4 de curvatura mayor y menor, y el 5 y el 6 que son suprainfrapilóricos. Entonces, si quiere sacar un estómago con un BAC de 1, va por la línea punteada celeste y hace la gastrectomía con el vaciamiento linfático de 1. Esto no es lo que se propone ya. Hoy por hoy el vaciamiento estándar es el BAC de 2, ustedes ya lo tienen que ir sabiendo e ir estudiando e ir sabiendo cuáles son los niveles. Que esos numeritos 1, 2, 3 y 4, y 5 y 6 también son del primer nivel, se tienen que agregar los del territorio de la coronaria estomáquica, los del tronco celíaco, los de la arteria hepática, los de la arteria esplénica proximal y distal. Esto lo tienen que saber al detalle, porque la realidad es que la cirugía del cáncer gástrico obliga a hacer disecciones ganglionares reales con buenos muestreos ganglionares. ¿Para qué? Para poder hacer un control regional de la enfermedad y aparte hacer una buena estadificación. Esta es otra demostración de lo que es un BAC de 1 en el contexto de un tumor de tercio medio de estómago, en donde uno saca el 1, el 3 y el 4, el 6 y el 5, y como cuando hace un D2, saca todo más el 2, el 7, el 8, el 9 y el 10. Lo mismo para un tercio inferior. Entonces, esta es la clasificación de la American Joint Committee on Cancer, en donde el N1 más de 2 ganglios regionales,
El N2 más de 6 ganglios regionales y el N3 depende de 7 a 15 o más de 16. 3A y 3B. Y quiero frenarme. Acá van a ver diferentes maneras de hacer el tratamiento. Para cuando uno tiene un tumor temprano, se puede recomendar, en el caso de un in situ, un T1A, una resección endoscópica con seguimiento endoscópico, pero si el paciente es un buen candidato y está bien clínicamente, también se le puede programar cirugía resectiva, gastrectomía. Ahora, cuando tenemos ya enfermedad locorregional sin metástasis clínicas, dependiendo si es un T1B, ir directamente a cirugía, cambia radicalmente el inicio del tratamiento cuando tenemos un T2 o mayor. Fíjense, T2 clínico o mayor con cualquier N puede ser cirugía, sí, puede ser, pero acá comienzan a jugar factores como la quimioterapia perioperatoria. Preoperatoria, la quimiorradiación preoperatoria lo vamos a reservar para los casos de esófago de tercio inferior Sievert 1. No vamos a hablar de estómago de quimiorradioterapia. Sí, vamos a hablar de quimioterapia perioperatoria para los T2 o mayores o cualquier N. Aquellos que están clínicamente perfectos o aptos para cirugía, pero son irresecables, son pacientes que o pueden ir para quimiorradioterapia o para quimioterapia sistémica. No vamos a hablar del paciente paliativo. Así que esta es la manera que uno tiene que pensar. Cuando la resección es R0, en un TIS, un in situ o un T1N0, hacemos vigilancia. Cuando ya es un T2N0, podemos optar por vigilancia, aunque dependiendo de algunos factores que se tienen que analizar en la inmunistoquímica, a ver si el paciente no es candidato a hacer quimioterapia postoperatoria, sin lugar a dudas, el T3, T4 con cualquier N o cualquier T con N positivo son pacientes que tienen que hacer quimioterapia y después vamos a ver con qué hacen la quimioterapia. Algo que sigue apareciendo es la resección R1, cosa que no debemos tratar de tener. La resección R1 es una resección oncológicamente no satisfactoria, no nos gusta hacer resecciones R1 a ninguno, ni R2, pero la sugerencia es que si llegase a suceder esa situación, la quimiorradiación podría ofrecer algún beneficio, aunque sepan que los pacientes con R1 y resecciones R1 es que tienen microscópicamente enfermedad y R2 con enfermedad macroscópica residual cuando uno opera. Entonces, estos pacientes andan mucho peor que un paciente con una resección completa. Eso es más o menos lo que acabo de decirles. Y acá, esto en los guidelines del año pasado, bueno, no ha cambiado este año. Fíjense, la quimioterapia perioperatoria, el régimen preferido es la fluoropirimidina y oxaliplatino con fluoruracilo, leucovorino, oxaliplatino y docetaxel. Este es el esquema FLOT. Otras recomendaciones son fluoruracilo y cisplatino. A veces se puede reemplazar el fluoruracilo con capecitabina. Ahora, esto es lo que les quería mencionar. Fíjense, ¿cuándo hacer quimiorradioterapia postoperatoria? Para pacientes que recibieron menos que un D2. La disección linfática fue menor a un D2. Quimiorradioterapia. Fluorpirimidina con radioterapia. Ahora, ¿cómo cambia cuando ustedes hicieron una resección gástrica con una adecuada disección linfática de 2? Fíjense que la palabra radiación la borraron. Solamente quimioterapia. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan ganglios en el territorio de drenaje linfático del estómago, lo más probable es que la recurrencia sea nodal y haga tumores en el sitio de drenaje linfático donde estuvo el cáncer gástrico, a través del hilio hepático, tronco celíaco, esplénico y demás. ESMO
las guías europeas, y para el cáncer gástrico, bueno, tachamos los pacientes que no son operables o metastásicos, dejamos los operables, y prácticamente propone algo similar, bastante sencillo de recordar, para que uno lo tenga sin hacerse lío. Los pacientes operables en estadio con un T1N0 pueden ser sujetos a una resección endoscópica o una resección limitada, pero aquellos que son mayores a un T1N0, bueno, ahí tenemos que considerar si son candidatos a cirugía y luego a quimioradioterapia adyuvante o a quimioterapia adyuvante, o hacer quimioterapia preoperatoria, cirugía y quimioterapia postoperatoria. No va a variar mucho, esta es la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico, en donde da los lineamientos muy parecidos, um, salvo que en aquellos T1, N0, T1A mucosa, T1B submucosa, por ahí sí podría decirte hacer una gastrectomía de 1, y es uno de los únicos escenarios que te habilitaría a hacer una gastrectomía de 1 o una de 1 plus, le llaman. Pero fíjense que ante la presencia de ganglios positivos o T2 en adelante, el estándar es la gastrectomía de 2. ¿Sí? En nuestro medio, sepan que encontrar un T1N0 es encontrar una aguja en un pajar. Esto se ve en lugares en donde tienen screening de cáncer gástrico o detección precoz. No es lo que nos pasa a nosotros, que solemos ver de T2, T3 para arriba. En el Lancet, en el 2010, publicaron un artículo en donde uno de los autores, Asako, que es uno de los más importantes, eh, explicaba por qué la linfadenectomía se debería hacer, porque asociaba a menor recidiva locorregional y tasa de muerte relacionada al cáncer gástrico que con una de 1. Y si bien en ese momento se asociaba a mayores índices de mortalidad y morbilidad y reoperaciones, cuando uno iba depurando la técnica y hacía esta técnica en centros de alto volumen de cirugía, se daba cuenta que comparaba o tenía resultados, comparables con las de 2 y los de 1. Es decir, largarse a hacer una cirugía con un vaciamiento de 2 sin tener la experiencia suficiente iba a ser en detrimento del paciente. Una vez que uno tenía esa técnica depurada, la verdad que la morbilidad era equiparable a cualquier centro de alto volumen. También hubo otros trabajos publicados en el 2013, también en donde estaba Sasako, en donde hacía 260 pacientes y randomizaron grupos de 1 y de 2. Si bien al principio de esta publicación no encontraban diferencias, perdón, no, acá no encontraban diferencias en sobrevida global entre el D1 y el D2, había una ligera tendencia en ese momento. Fíjense, estamos hablando ya de pacientes enrolados en el 98, o sea, hace ya prácticamente 22 años. Había una tendencia ya en el 2013, fecha de publicación, de ir eligiendo pacientes eh, para hacerle el vaciamiento de 2, porque el análisis en los subgrupos encontraban que había cierto beneficio en aquellos con tumores localmente avanzados. Y esto es de particular importancia porque el trabajo donde publica Sasako, que es japonés, es un trabajo que se publicó junto con un grupo italiano. Entonces, entendiendo que los pacientes europeos y el cáncer gástrico en Europa se manifestaba y de inicio era diferente al grupo de los orientales. Finalmente, este grupo de japoneses, también con Sasako y con Sano, estudiaron si era suficiente hacer un vaciamiento de 2 o si también había que hacer lo que llaman ellos un vaciamiento D3 paraórtico nodal. La realidad es que cuando hicieron este estudio se dieron cuenta que
el vaciamiento de D3 no tenía ningún sentido hacerlo versus un D2. Que los pacientes que tenían adenopatías en el retroperitoneal, por más que le hagas el vaciamiento, no tenían ningún beneficio. Así que desistieron de hacer los vaciamientos paraórticos, sí encontraron que había diferencias entre D1 y D2. Respecto del uso de los esquemas de neoadjuvancia, hay trabajos que están con publicaciones. Respecto del uso de la quimioterapia perioperatoria FLOT, y en ellos encontramos que en los casos de enfermedad avanzada, con un cáncer gástrico resecable o de la unión esófago-gástrica, que sean adenocarcinomas, el uso de FLOT, de este esquema de quimioterapia, mejora la sobrevida global comparado con un esquema que se usaba antes del FLOT, que era el EOX o el SF o el SX. Pero bueno, hoy por hoy el FLOT es la línea o el esquema de quimioterapia que tenemos que utilizar como neoadjuvancia en los pacientes con cáncer gástrico cuando sabemos que es un localmente avanzado. Bueno, esto es un esquema de la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico, que tuvieron la gentileza de pasármelo, y van a ver todos los grupos. Estos grupos los van a tener que ir recordando. Es fácil la distribución: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después van a tener 7, 8, 9, y van a tener los grupos del 10 y el 11 que no los van a ver ahora. Acá están, 10 y 11. Por acá van a tener los lirio hepático del 12, 13 retropancreáticos, 14 de la mesentérica. Estos son los grupos más importantes para que ustedes vayan sabiendo. Un vaciamiento de 1 involucra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que son los paresofágicos, curvatura mayor y menor, y los suprainfrapilóricos, es lo más fácil. Y después, cuando quieren buscar en un tercio distal, un cáncer de tercio distal, hacer la gastrectomía de los grupo 1 más del grupo 2, que son el 8, el 9, 12 y 11. Eso es un D2 completo. Este es un esquema que me pasó el doctor Sano, que es cómo interpreta el eje el linfático. Si esto suponen que es la aorta y este es el tronco celíaco con la hepática, la esplénica, la coronaria estomáquica, por ahí la pilórica y demás, van a ver cómo lo que quiere hacer es pintar los colores verde perigástrico, azul el tronco celíaco y las ramas, y el azul oscuro paraórtico, para ver cuáles son las diferentes estaciones de drenaje linfático. Lo que sería el N1, el perigástrico, son todos los ganglios que también vamos a llamar cuando lo sacamos de 1, vaciamiento de 1, y N2 también cuando nosotros hacemos la linfadenectomía, hasta donde tenemos que sacar los ganglios, que son los del territorio de 2. Esta es una disección de los N1 más N2, un D2. Y el step by step de la gastrectomía de 2 es la resección del epiplón mayor, hacemos bursectomía en tumores avanzados y con serosa comprometida, removemos la cara anterior del mesocolon, la omentectomía, y solo preservamos aumentos en tumores tempranos. El aumento discutible, tenemos algunos trabajos que objetan, nosotros de escuela hacemos la omentectomía en todos estos pacientes. Y la gastrectomía subtotal, hacemos una gastrectomía bastante generosa, la subtotal, nos llevamos todos los ganglios, como ya hemos visto en el paciente que operamos ahí hace muy poco. La técnica de gastrectomía es ligadura de vasos mayores y la delicada disección linfática. No es la propuesta de esta charla enseñarles a operar, sino enseñar la estrategia del abordaje terapéutico. Gastroepiploica izquierda, derecha, pilórica, coronaria estomáquica, y a veces podemos hacer la disección de los grupos por separado. Esto es algo de técnica, no me interesa que lo sepan, cuál es el espacio vascular entre este grupo 4A y 4
perdón, SA y SB, y cómo lo podemos encontrar y disecar. Pero a los fines prácticos no es de mi intención enseñarles, ni tampoco de los del 14. Pero sí me interesa mostrarles otras cositas, como es un caso. Acá tienen la ligadura, de la gastroepiploica, acá tienen el estómago retraído, y acá tienen el omento retirado junto con todos los ganglios linfáticos. Ese espacio que acabamos de ver es el sitio más frecuente de metástasis ganglionares en tumores de antro, los de la gastroepiploica. Y es un paso que es muy importante, tanto en la paroscopía como en cirugía abierta, para obtener un buen D2. Es difícil de obtener, es verdad, en obesos, y la vasculatura podría favorecer los sangrados. Otra cosa, cuando encontramos ganglios en el nivel 14B también, eh, si hay ganglios metastásicos en el grupo 6, el 14B tiene alta chance de ser positivo. Eso es, y eso ya me habla más de pronóstico, porque antes, si bien eran de 2, ahora se los consideran de 3, ese lugar. Una vez que tenemos expuesta la gastroepiploica, vamos a buscar la gastrodenal. Ese territorio es importante. Hacemos una línea de sección para después seguir. eh, Esto es la parte anterior. Ya nos vamos a la cara anterior. Para disección del grupo 5, no solo debe ligarse la pilórica, sino los vasos supraduodenales, como lo hemos visto también. Y hacer la linfadenectomía de todos estos ganglios, ¿sí? Hay variantes de la arteria pilórica, ¿sí? Casi siempre viene en esta situación, pero hay variantes que pueden salir de la gastrodenal, de la hepática izquierda, de la hepática común, de la hepática propia. Es importante tratar de identificar la anatomía. Hacemos la transección del duodeno, y una vez que está el duodeno transeccionado, los vasos gastroepiploicos ligados, comenzamos a hacer, y la gastroepiploica ligada, la pilórica ligada, hacemos la disección, hacemos una sutura mecánica y la reforzamos, y después hacemos la disección linfática de todos los ganglios de la arteria hepática. Hacemos la disección de los ganglios del borde superior del páncreas, traccionando los vasos. Por eso es importante tener pinzas delicadas como pinzas de Becker y vasculares para poder movilizar estos vasos y poder levantar los ganglios realmente. Y fíjense que acá van a tener la vena, la esplénica, que va a ser el tronco espleno portal. Así que tienen que tener muchísimo cuidado con esta disección para no hacer una lesión de la cara anterior de la vena esplénica, que les va a ocasionar sangrados cuantiosos e incoercibles. Fíjense cómo se tracciona la arteria, cómo hay que tener cuidado con la vena y cómo se va disecando desde la parte hepática hacia el origen del tronco celíaco. Lo mismo con los ganglios de la arteria esplénica, cómo se va movilizando, cómo se van disecando los ganglios. Estas fotos son feas, ahora les voy a mostrar unas fotos más lindas, pero me quedaron en la presentación previa. Una vez que hacemos toda la movilización y la linfadenectomía de los troncos, ya tenemos movilizado prácticamente todo el estómago. Tenemos que hacer el tratamiento de algunas ramas de la arteria esplénica, de los vasos cortos. Y fíjense, este es un esquema bastante sencillo y bastante tonto, pero la verdad que a veces sirve. Lo amarillo representa la grasa con ganglios linfáticos sobre el páncreas. Uno tiene que meterse en ese espacio y tratar de sacar todo eso. El azul es el parénquima pancreático sin meterse en el páncreas. Se encuentra ese plano, salvo que esté fusionado por adherencias previas, como por ejemplo que alguien haya sobreindicado una radioterapia en esa zona, o que tenga adherencia tumoral. Pero este plano se encuentra sin meterse en el páncreas, sin generar fístulas pancreáticas, se puede encontrar. Básicamente se lo deja sin cápsula al páncreas y se saca todo el tejido graso que lo recubre.
A veces pueden existir cúmulos celulares aislados de células en el tejido graso fuera de los ganglios. Eso se llama extranodal isolated tumor cells y es esta representación. Esquemáticamente, si ustedes tienen un corte en donde tienen el epiplón, el estómago, esta es la bursa, este es el páncreas y estos son los ganglios con los vasos, este es el colon transverso, ustedes se tienen que meter en esta zona. Y esa es la resección en bloque. Uno tiene que lograr la remoción del tejido graso del parénquima pancreático, haciendo disección de tejido fibroso, ligadura de los vasos de pequeños calibres, muy importante. Antes lo hacíamos con energía bipolar, con una pinza bipolar. El ayudante del cirujano tiene que ser un ayudante muy activo. Tiene que tener una pinza de Beckey y un bipolar, o si tiene, por ejemplo, energía armónico, bisturí armónico, lo puede utilizar, porque a medida que va avanzando uno con la disección, uno va traccionando, el otro va separando y aparte va coagulando estos vasos para poder avanzar. Cuando hay algún vaso de mayor calibre se lo puede clipar o ligar. Pero estos vasitos generan sangrados o hemorragias que, si bien después paran solo, es bastante molesto. Y en la cirugía laparoscópica es mucho más molesto porque generan sangrados en napa que obviamente consumen la luz de la fuente de luz, te pone en penumbras la imagen y te hace disecciones más pobres. Esto es una foto de un japonés, así que la realidad es que no son así nuestros pacientes, pero son transparentes los japoneses, no tienen grasa. Entonces, esto es el estómago, esto es el colon transverso, y ahí se manifiestan unas fibras en azul. Ese es un tejido fibroalveolar entre la hoja anterior y posterior del mesocolon transverso, que es muy importante la contratracción. El ayudante tiene que ser muy activo para lograr este espacio, muy activo, sin romper este vaso, sin romper el colon y sin romper el estómago, tiene que ser muy activo para que el cirujano pueda entrar en ese espacio que se está generando. Quedando el estómago, la arteria esplénica, el páncreas, fíjense, todo esto molleja es el páncreas, acá está la arteria hepática, la coronaria estomática y acá está el estómago levantado. Acá la línea marcada te dice por dónde tenés que ir. Y este es el esquema de esa foto. Y eso es el vaciamiento de 2, para poder hacer una remoción completa de los ganglios linfáticos. Si uno hace una sección a este nivel, solamente la coronaria y deja todos los ganglios que sacó alrededor del estómago, es un vaciamiento de 1. Este es el borde superior del páncreas, acá está la línea de inicio y acá está la línea donde la levanté. O sea, esto estaba acá abajo y ahí lo voy levantando. Este es el páncreas y créame que siente uno que lo va decapsulando. Pero es la manera de hacerlo. Luego de hacer la gastrectomía se hace una gastroenteroanastomosis en Iderrux, 40 centímetros suficiente para poder hacer la anastomosis del pie. Y fíjense que la primera elección para hacer la reconstrucción en Occidente, salvo uno de los autores, el resto prefiere la Iderrux. La anastomosis en Iderrux es una Y, más o menos acostada, pero bueno, es una Y. Dejamos tubos de drenaje, sí, nos da información como sangrado, filtración, también es una herramienta terapéutica, podemos trabajar a través de ese drenaje si queremos llegar con algún alambre. Gastrectomía total, la resección duodenal, la resección esofágica, esplenectomía sí o no. Vale la pena sacar el vaso, ahora lo vamos a ver. Esto es a través de los años, esplenectomía y gastrectomía total. Clásicamente siempre era gastrectomía total con pancreatoesplenectomía desde el 85. Luego eso fue modificando, en donde se decía preservación pancreática, pero sí se sacaba el vaso. No sé si a ustedes alguna vez escucharon,
pero a mí me pasó durante la residencia que la esplenectomía se hacía como una medida terapéutica porque ahí estaba la estación linfática. En la estación linfática muchas veces era porque sangraba el vaso en los valveos del ayudante. Y finalmente la gastrectomía total sin esplenectomía. Todas tienen su justificativo, pero el justificativo más importante que habían propuesto en esta publicación era que podía llegar a haber un 18% de metástasis en el hilo esplénico cuando tenemos eh, tumores de tercio superior. Ahora, este estudio de JCOG 0110, que justamente estudiaba el adenocarcinoma en tercio superior, T2, T3, T4, N0, N1, N2, no en la curvatura mayor, hizo una randomización intraoperatoria con o sin esplenectomía, y luego los observaban, y los endpoints eran la sobrevida y la morbilidad de tiempo operatorio de pérdida sanguínea. Encontró que no hubo diferencia y evitar la esplenectomía. No en la curvatura mayor, ¿ok? Si están en la curvatura mayor y están íntimamente adheridos al hilo esplénico, eso sí puede ser una indicación para hacer esplenectomía por contacto visceral o por cercanía. Pero tumores que están en el tercio superior, cualquier T, cualquier N, con citología negativa, no hay diferencia en sacarle o no el vaso del paciente. Si se lo puede preservar, mejor. Diferente es si está infiltrando la curvatura mayor, que sí tiene más chance de tener hasta un 18% de infiltración del hilo esplénico. Bueno, esas son las estaciones cuando queremos hacer la linfadenectomía, una visión diferente en donde podemos ver la arteria sufrénica izquierda, donde está el grupo 19, el grupo 2, muy pegado a la unión esofagogástrica, y ahí se está viendo lo que es el vaso, la disección de ese grupo, del grupo 2 y el 19. Esta pinza la vi en acción, era una pinza jareteadora, que era de una marca, de una empresa, que se ponían dos puntos de prolene con agujas rectas que venían unidas, y ya te dejaba jareteo el esófago para poner el yunque de la sutura mecánica. Acá está el estómago traccionado hacia caudal. Y una vez que ya tenías todo preparado, hacías la anastomosis esófago-yeyunal término lateral. Se dejan drenajes a los sitios de resección y al muñón duodenal y demás, que son los más importantes, el muñón duodenal y por ahí la anastomosis. Es efectiva, bueno, ya hablamos de la linfadenectomía de 3, que es la retroperitoneal, intercabo aórtica, no ofrece ningún beneficio. Este trabajo también publicó que no había diferencia en hacer ese tipo de tratamientos, por lo menos quirúrgicos, cuando tenemos adenopatías retroperitoneales, porque le hacemos quimioterapia y tenemos la misma evolución que les hacemos la cirugía, sabiendo que estos pacientes iban a tener un pronóstico de una evolución mucho peor. Entonces no se realiza por los resultados en los estudios vistos en JCOG 9501, el uso es limitado, con ganglios periaórticos, positivos clínicos, es dificultosa y debe hacerse por expertos. Y solamente se hace bajo estudios. Esta es una disección linfática, fíjense cómo tenemos acá la arteria coronaria estomáquica, la arteria esplénica, la arteria hepática. Este es el borde del páncreas, por acá está saliendo la gastroduodenal, acá está el colon transverso, no se ve el muñón duodenal, esto es el hígado, esto es pilar diafragmático, acá está el estómago retraído con el epiplón, o sea, ya no tiene más todos los ganglios que se están llevando junto con el estómago. Acá tenemos una foto un poquito más vieja, pero tenemos toda una arteria esplénica toda vista. Esplénica con la hepática, y acá tenemos un tronquito coronario estomáquico. Esta es una pieza de gastrectomía total de 2 con toda la grasa del vaciamiento de 1 y de 2. Ahí tenemos una anastomosis esofágogo-yeyunal. Y ahí estamos haciendo lo que habíamos visto antes, haciendo la disección linfática, abriendo la cápsula, prácticamente la cápsula del páncreas,
y llevándonos todos los ganglios que están sobre los vasos del tronco celíaco. Tenemos un muñón duodenal suturado también, con una arteria hepática acá, la coronaria estomáquica, acá aparece la vena esplénica. Bueno, el procedimiento es de tracción y contratracción. Lo que acá queremos demostrar es que el ayudante con una gasa puede separar hacia abajo mientras que el cirujano va haciendo la disección de los ganglios linfáticos. Y fíjense que es activo el ayudante que tiene una pinza de Beckey y va haciendo tracción y contratracción. A veces el cirujano diseca con una, una pinza de doble utilidad, y el ayudante va quemando o coagulando con bipolar o con energía que tenga disponible. Eso es como debe quedar el territorio linfático disecado. Esto es un vaciamiento de dos. Esto es lo que tienen que lograr ustedes el día de mañana. Y lo que vamos a trabajar para que ustedes hagan, ¿sí? Prácticamente pelar los territorios vasculares. Que no quede nada. Hay un montón de trabajos, algunos están ongoing, otros ya han terminado, en donde estaban viendo los beneficios de la quimioterapia perioperatoria, el beneficio de la quimioradioterapia, pero principalmente lo que se tiene que llevar hoy es que el estándar de tratamiento para los pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado es el inicio con quimioterapia perioperatoria con esquema FLOT. Les comparto una cosita más. Les comparto una presentación cortita. Um, ok, ahí está. Este es un caso clínico de un paciente masculino de 72 años que tenía una nefrectomía izquierda en 2003 por un carcinoma de células claras, alérgico al yodo, hipertenso, diabético, tabaquista, ECOG 0. Tenía un mes de evolución, según refería, y había perdido aproximadamente 10 kilos con plenitud postprandial. Se hizo una endoscopía, una lesión neoproliferativa ulcerada sobre curvatura mayor en la cara posterior, techo y cuerpo. La biopsia le vino un adenocarcinoma tipo intestinal moderadamente diferenciado, asociado a gastritis crónica, atrofia con metaplasia intestinal. Preguntas para todos ustedes, pueden responder sin ningún tipo de vergüenza, por favor. Y me gustaría que respondan porque la verdad que está lindo para ser interactivo. ¿Qué estudios le pedirían a este paciente? Y una tomo. Tomografía. ¿Qué más? Podríamos hacer una ecoendoscopia. Tomografía o econdoscopía. Nosotros queremos que, mira, este paciente con un antecedente de alta resolución y una resonancia de abdomen de alta resolución con contraste sería útil. ¿Por qué? Porque este paciente era alérgico al yodo. Ah, te voy a preguntar por qué la rezo. ¿Por qué es alérgico al yodo? Ah, mirá las preguntas. ¿Quién puso eso? El Bautín. Está. Sí, en un ratito. Bien. Pero Espera. ya está. Muy bueno el Bautín. No sé quién lo hizo, pero está muy bueno. Bueno, entonces ahí le ponemos la 4. ABCD. Listo. Entonces, nosotros dijimos que hacer una tomografía de tórax de alta resolución, una resonancia magnética de alta resolución con contraste sería útil. Esta es la tomografía.
de tórax, que la verdad que era bastante limpia. No veíamos nada anormal, nada sospechoso, que nos haga pensar que tenía metástasis en el pulmón. Esta es la tomografía que pudimos acceder casi sin contraste, obviamente, pero mucho no nos iba a aportar sin contraste más que algún adelanto de lo que podíamos llegar a ver. ¿Lo ven bien? Sí, se ve perfecto. Parece una Sí, sí. curvatura mayor cerca del vaso, ¿no? Vuelvo. Miren eso. Desde arriba viene, ¿eh? Engrosamiento de pared, Sí. paredes irregulares, Tu curvatura mayor. curvatura mayor, cara posterior también, el vaso ahí, el polo superior del vaso fundido, la cola del páncreas dudosa, o por lo menos el cuerpo. Bueno, resonancia, pipipi, lesión enorme, voluminosa, pasa rápido. Epa, la vuelvo. Voluminosa lesión. Ahí está Bueno. comprometiendo el páncreas, no llego a ver. Bueno, esa es nuestra duda. Tu duda es nuestra duda. No veo el Impresiona que riñón derecho, no veo el riñón izquierdo tampoco. está nefrectomizado Ah, el del 2003. De ser la clave. por eso no lo veía. Exacto. Entonces, ahí se ve, esto es lo más lindo de toda la presentación que le estoy haciendo, porque esto es lo que les determina a ustedes cómo se piensa cuando tenés que hacer un caso real, más que toda la perorata que escucharon. Paciente con esta lesión, ¿sí? Quieren tener un poquitito más, ahí tienen otra resonancia, que se ve bastante linda. Es una lesión enorme, chicos. Sí, sí. Es enorme. Parece que está. El páncreas realmente deja dudas que esté comprometido. O sea, no parece tanto el vaso, pero sí el páncreas. Tiene Sí, como poca, ahí en el T2 tiene como poca luz gástrica, ¿puede ser? exacto. Parece. Sí, la luz. eh, Mira, tiene un poquito de luz. Un poquito tiene. Acordate que no está comprometida la cara anterior, así que por ahí debe pasar. Claro. Bueno, el informe fue presencia de lesión expansiva gástrica comprometiendo la curvatura menor y mayor de aspecto endoexofítico con franco compromiso parietal y alteración de la señal de las partes blandas adyacentes, asociado a múltiples adenomegalias, páncreas, vasos sin imagen patológica, adenoma de 10 milímetros en la suprarrenal derecha, quiste de 9 milímetros en el segmento 5 hepático. La tomografía de tórax tiene aisladas imágenes subcentimétricas para traqueas superiores derechas, para vasculares, ventana aortopulmonar precarinal, con signos de atrapamiento aéreo bilateral. Entonces, ¿quién tiene el voting? Voting, no sé cómo se hace el voting. Vamos ahí, Preguntas 2. Sí. ¿Pedirían algún estudio más? Sería de esófago gastrodenal, econdoscopía, PET-CT, PET-MR. No piden más estudios. ¿Algún estudio más después de esto le piden o ya está? No, yo lo que estaba pensando viendo las imágenes, si no tiene acá un rol la lápara exploradora para terminar de estadificar. Buena pregunta. ¿Alguien más? Aparte de la láparo que no figura dentro de estas cosas, ¿alguien se le ocurre otra cosa? Aunque ya tendremos el compromiso local, pero para ver si no hay. La mayoría puso un PET. PET-CT, Sí. PET-MR. Bueno, nosotros no pedimos más estudios. ¿Por qué le pedirían un PET?
El valor del PET en estómago es bajo. ¿Por qué? Porque puede tener mucho componente inflamatorio y puede darte falsos positivos. Sí tiene valor en el tercio inferior del esófago o en el esófago. En el estómago no pedimos PET, te diría nunca, si tenemos una tomografía normal. No me aporta mucho más de lo que veo, a eso quiero decirles. El PET con una buena tomografía no les va a aportar mucho más. En el esófago sí, porque les da compromiso de ganglionar mediastinal que a veces no lo ven. Pero en el estómago, no. Ya sé que este paciente va a bueno, ya sé lo que va a hacer. Entonces ahí viene lo que me preguntó, perdón, no sé quién me preguntó, pero estuvo muy bien, si harían la laparoscopia diagnóstica sí o no. La respuesta es, ya está casi, Es así. casi que sí, ¿no? Ujú. Entonces, con esa respuesta, como ya vimos el rol de la laparoscopia en los pacientes que tienen cáncer gástrico mayor a T2 o N positivo, que este sería el caso, entonces ustedes con este tipo de respuestas a mí me alegraron la tarde porque ya tienen idea que la laparoscopia es fundamental en este caso. ¿Por qué? Porque este paciente nosotros decimos que va a ir a neoadjuvancia. Y si va a ir a neoadjuvancia, hagámosle una laparoscopia. ¿Para qué? Para descartar que no tenga carcinomatosis. ¿Por qué? Porque si tiene carcinomatosis, entra a un protocolo que se llama protocolo de tratamiento sistémico, que es diferente al protocolo de neoadjuvancia. Es tratamiento de quimio para un paciente que no se va a operar. Si es neoadjuvancia, va a ser un protocolo de neoadjuvancia para entrar en una lista y operarse. Son dos cosas diferentes. Si a este paciente no le hago la laparoscopia y lo meto en quirófano después de una neoadjuvancia pensando que no tiene carcinomatosis y le encuentro carcinomatosis peritoneal, ¿qué hago? ¿Progresó intraquimio o ya la tenía y no me di cuenta? Por eso está la laparoscopia. Está muy bien pensado. La laparoscopia es para esto. Te hago Entonces una pregunta, nosotros, sí, sí. pero porque es mi tema favorito. Si haces la laparoscopía, tiene carcinomatosis, le haces un ciclo los ciclos prequirúrgicos, digamos, de quimio, ¿este paciente es posible de hacerle un IPEC? Mirá, sí, le podés hacer el HIPEC, pero el HIPEC en la carcinomatosis gástrica tiene que ser una carcinomatosis que esté muy limitada. Tenés diferentes clasificaciones de carcinomatosis y en cáncer gástrico tenés que tener lo que es la carcinomatosis limitada a lo que es la superficie de la serosa del estómago y eventualmente a los tejidos que están circundantes del estómago. Si vos tenés carcinomatosis extendida, no tiene mucho sentido. A ver, tiene un sentido terapéutico, pero no tiene un sentido en términos de sobrevida. Ese paciente va a andar mal. Ah, ok, no es como el colon o el ovario, es diferente, digamos. El estómago trabaja diferente. De hecho, la metástasis hepática del estómago, si vos estamos volviendo atrás, recién ahora estamos descubriendo qué drogas le están haciendo mejor al estómago que las que teníamos. Okay. Ahora tenemos que el FLOT es mejor esquema que todos los esquemas que le estaban dando antes, que creíamos que eran efectivos, pero no son tan efectivos como el FLOT. Entonces estamos descubriendo que por ahí las metástasis, cuando son únicas y son fácilmente resecables, se tienen que resecar con intención curativa. Sabemos que esos pacientes andan peor que el paciente que no tiene metástasis, pero andan mejor que el paciente que tiene metástasis y no se saca. Eh, ¿Qué nos pasa? Que con la carcinomatosis es una carcinomatosis limitada. Limitada significa a la superficie del estómago, al epiplón menor, no mucho más. Puede tener cierto beneficio ese paciente con un HIPEC, con una resección y un HIPEC. Carcinomatosis extendida, ampliamente vista por la laparoscopia en diferentes, sufrénica y demás, por más que vos le hagas un HIPEC, ese paciente va a andar mal. Entonces le vas a hacer una gastrectomía a un paciente que por ahí va a andar mal. Claro, sí, el índice de carcinomatosis es diferente, de Exacto, tomar corto. Claro. sí. Gracias. Entonces, no, por favor, hacemos una laparoscopia y hacemos un lavado, perdonen que la calidad del video es mala, pero son torres viejas, no son malas, pero son viejas y la definición del grabado a veces se va perdiendo. Pero bueno, básicamente le ponen 200 mililitros de solución fisiológica, generalmente en el sufrénico izquierdo, lo tienen que poner al paciente un poquitito en decúbito lateral izquierdo y algo de Trendelenburg para que junte mejor, lo dejan un ratito, remueven
el líquido ahí, lo aspiran todo a través de un frasco o una tubuladora tipo los frascos bitubulados para aspiración, lo guardan ahí y eso lo mandan a citología. Y comprueban obviamente que no tenga carcinomatosis en el peritoneo. Cuando el paciente no tiene carcinomatosis y las células que tiene el extendido citológico es todo reactivo y no hay nada, dicen, bueno, este paciente va a ir ¿a qué? ¿Qué hacen ahora? Escucho propuestas. Vamos a votar. A mí me quedó preguntar eso. Entonces, Está en la... continúa con gastrectomía total, con BAC de 2, más esófago yeyuno, más quimioterapia con EOX y radioterapia. 2. Neoadjuvancia con esquema FLOT, 4 ciclos y restadificación y rescate eventual 4 ciclos más. Neoadjuvancia con esquema CAPOX 3 ciclos, más 3 ciclos más, y quimioterapia con esquema EOX 6 ciclos y radioterapia. Bueno, lamento decir que los que votaron a la 1 no estarían apoyando a lo que les dijimos antes, que pacientes con un mayor a un T2 y N positivo deberían tener una neoadjuvancia con esquema FLOT. Entonces, lo que uno haría con un tumor de estas características es hacerle neoadjuvancia con esquema FLOT, 4 ciclos. Y de acuerdo a la respuesta, restadificarlo y eventualmente operarlo para después, si se puede, hacerle 4 ciclos más. Y acá juega, o sea, más allá de la tomografía que te da el compromiso local o regional o el compromiso de ganglios, una econdoscopía también sería fundamental para establecer en aquellos que están limitados a la pared o si... No, no. Acá la econdoscopía no tiene ningún rol y te voy a explicar por qué. Tenés una voluminosa lesión. La econdoscopía trata de dejarla para lesiones de esófago o lesiones de estómago tempranas. Porque eso no tiene ningún sentido. Es tan grande la lesión que no te va a decir nada. Sí, en este Y yo caso... les acabo... perdón, sí. No, no, quería saber que, en qué momento sugerís una econdoscopía. Esta lesión por tomografía se ve el compromiso local y los Sí, se ve ganglios. el compromiso loco regional y eventualmente extendido a órganos vecinos. Por eso, la econdoscopía acá no tiene ningún valor. Si es una lesión pequeña o está cerca de la unión esófago-gástrica y vos querés decidir un tratamiento, sí. Esta lesión por tomografía sin contraste, ya te digo, no necesita econdoscopía. Bien. Segundo, les acabo de decir una cosa que no coincide con la diapositiva que les acabo de mostrar. Este paciente debería haber hecho FLOT 4 ciclos, eventualmente rescate y eventualmente 4 ciclos más de FLOT. Y acá le estoy poniendo, nosotros decimos hacer CAPOX 4 ciclos. ¿Por qué? Porque no teníamos disponibilidad de FLOT, nada más que por eso. Tenemos disponibilidad de capecitabina, oxal y platino, así que le hicimos esto. No pasa nada, es parecido, no es lo mismo, pero es parecido. Pero por eso nosotros le hicimos capecitabina, oxal y platino, era lo que más rápido teníamos en el momento y lo que podíamos acceder. No teníamos docetaxel o fluoracilo, el capecitabina es bioral, la fluoracilo es endovenosa. Y después nos mandaron esta resonancia post tratamiento. Bastante bien. Bastante bien. Chico, bastante. Respondió. Muy bien. Bastante bien. Pero, a ver si ven el hígado. Mm. Ah, sí. Game over. Lindo caso, ¿no? Tic,
lleno. Bueno, por ahí yo no. Ok. Informe comparativo. A nivel gástrico continúa visualizándose el engrosamiento parietal, compromete curvatura menor y mayor, el cual ha disminuido significativamente de tamaño respecto al estudio previo. Ya no se observan imágenes de adenomegalia adyacente de cripta, hígado con intensidad de señal heterogénea, observándose múltiples nódulos en ambos lóbulos hiperintensos, en T12 y intensos en T1, con real, cepo contraste, compatible con secundarismo. Persiste el quiste en segmento 5. O sea que esa resonancia es de él, porque el quiste ya lo tenía informado. Preguntas. ¿Qué hacen con esa resonancia? ¿Derivan al oncólogo? ¿Se opera? ¿Piden PET? ¿Nueva TC? ¿Qué hacen? Multidisciplinar. Te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo había pasado, más o menos, desde la láparo? Y 2 meses de tratamiento completo y ponerle que un mes más de lista, 3 meses. Bien, y estimamos que las metástasis las hizo intraquimio. Tenía esa resonancia, la que viste ahí, y tiene una resonancia anterior que la viste también acá, que es del mismo paciente. Que no tiene nada. Que no tiene nada más que el quiste que me lo mencionan en las 2 resonancias. Sí. Ustedes lo derivan al oncólogo. ¿No se puede probar el otro esquema? Yo, honestamente, este paciente lo iba a derivar al oncólogo, pero hubo algo que no entendí. Como la mayoría de ustedes quedamos pensando que algo había pasado y pedimos un PET. Porque dijimos, es inexplicable que tenga respuesta en el estómago y que no tenga respuesta en el hígado. O sea, ¿entienden? Tuvo una excelente respuesta en el estómago, no una buena. Tuvo excelente. Desaparecieron ganglios, se achicó el tumor, y el hígado se minó. ¿Cómo puede ser eso? Y el paciente estaba mejor, tolerando dieta. Pidamos un PET. Y adivinen qué pasó. Dio negativo. Captaba. Peor, Una lesión. peor. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos imágenes en el hígado. El Encima- PET es negativo. Puede ser negativo, falso negativo, porque hace poquito terminó la quimio y que, qué sé yo, puede ser un falso negativo. ¿Qué hacemos? Biopsia. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Está bien. Realizamos la gastrectomía y derivamos a quimio y radioterapia, derivamos a quimio solo, le hacemos una laparoscopía posneo y vemos si lo operamos, o le derivamos a cuidados paliativos. ¿Qué hacemos, por favor? Ya. Lindo, lindo caso. Ay, no. Bueno, exactamente lo que están publicando, nosotros dijimos, vamos a hacer una laparoscopía estadificadora posneo y eventualmente vemos si lo operamos. Exactamente eso hicimos, laparoscopía estadificadora, y la vimos y dijimos, seguimos sin ver metástasis, seguimos sin ver carcinomatosis, no vemos implantes de nada, el colon está lindo, el epiplón está lindo, el mesenterio está lindo, el peritoneo está hermoso. ¿Le hicieron eco al hígado? ¿Cómo se me adelantan, ¿Cómo se me adelantan? Me malogran la presentación. Vamos a meter otros trócares, vamos a ver bien el hígado, no le vemos nada nosotros, por lo menos en superficie. Como esto era insuficiente, decidimos hacer una cirugía, una laparotomía, porque dijimos, no tenemos ecógrafo translaparoscópico, vamos a hacer una laparotomía como corresponde para ver el hígado, como nos pide la doctora, y el hígado no tenía nada. De nada. De nada. De nada. Se les adelanto porque le hicimos nosotros la ecografía. Créanme que esta ecografía es del paciente, ¿eh? Porque ¿Y qué era también lo que- no sabemos, pero... No sabemos. Después fuimos, ahora después voy a contar qué es lo que pasó. Le hicimos la cirugía, como Dios manda, le hicimos la resección del duodeno con sutura mecánica, le hicimos el vaciamiento linfático, le hicimos la disección de los troncos vasculares, los pedículos vasculares, pero llegamos a un momento en donde vimos que la lesión, esto es el estómago, esto es el páncreas, esta es la arteria hepática, ¿sí? Este es el tronco celíaco, este es el muñón duodenal.
estaba íntimamente adherido al cuerpo del páncreas, infiltración de la pared posterior sobre el cuerpo y cola del páncreas. Así que hicimos una transección del páncreas, completamos la resección, disecamos la curvatura menor junto con, perdón, disecamos los pilares y el esófago, pusimos una sutura ahí, no sé por qué se ve tan chiquitita acá, pero bueno, hicimos una transección del esófago, dejamos un piolín que está atado al yunque que está dentro del esófago, para después poder hacer la anastomosis esófago-yeyunal. Y esta es la lesión con el vaso, con la cola del páncreas. Una resección R0. Gastrectomía total con reconstrucción y de Rux, BAC de 2, esplenopancreatectomía corporocaudal, colecistectomía, yeyunostomía. Se realizó biopsia por congelación del esófago abdominal de pieza negativo. Postoperatorio favorable, prueba hidrosoluble y azul de metileno quinto día negativo, toleró dieta y se externó el 11º día. La macro, toda esta descripción, la micro, adenocarcinoma moderadamente diferenciado, constituido por células de núcleo con pleoformismo hipercromáticos, algunos vesiculosos, citoplasma amplio eosinófilos, algunos vaculados, y con fibrosis estromal. Era un adenocarcinoma tipo intestinal moderadamente diferenciado de 5 centímetros, márgenes no comprometidos, 20 ganglios libres de metástasis, revisión tumoral. Esto es importante. Ryan 3, con un YPT3, YPN0, que es la clasificación para los pacientes que hacen neoadjuvancia a la Y, P de patológico. Es normal encontrar 20 ganglios cuando haces neoadjuvancia y tiene muy buena respuesta el estómago. El margen esofágico sin signo de infiltración, vesícula biliar, le encontraron los patólogos sin querer una neoplasia biliar intraepitelial BIL N1. Nada para hacer salvo la colecistectomía, así que hasta lo curamos del cáncer de vesícula que iba a desarrollar. Las imágenes de la resonancia fueron a discutirse a imágenes, e imágenes dijeron que podía llegar a ser algún tipo de artefacto de la bobina del resonador que no tenían explicación. El paciente lo estamos controlando periódicamente, está libre de enfermedad, no tiene lesiones hepáticas ni nada, así que está libre de enfermedad actualmente. Bueno, era un lindo caso. El páncreas estaba infiltrado, la cápsula pancreática infiltrada por adenocarcinoma. Pero era superficial. Así que... Tremendo. Bueno, era un casito para mostrarles, para que se diviertan, aparte de la charla, extenderlo un ratito más para ver un caso que es más divertido que a veces escuchar toda una charla. Así que, bueno. Muy bueno. Espero que les haya sido útil y después veremos de armar alguno de esófago, una esófago gástrica un poquito más divertido, con esta modalidad que me parece que está mucho mejor, la de los casos clínicos. Aparte, una introducción pequeña y un caso clínico está mejor. Sí, buenísimo. Buenísimo. ¿Te puedo hacer una pregunta yo que me quedó picando cortito? En realidad, yo, en la primer tomo yo no me acordaba si los ganglios eran regionales o más avanzados. Después lo aclaró la Rezo, creo. En el caso de haber sido, poner en la primer tomo, que hubiese tenido ganglios, poner preaórticos o algo más avanzado. Sí. O sea, se acababa ahí digamos, ¿iba directo a tratamiento oncológico o hubiésemos seguido con la laparoscopía exploratoria? No, a ese paciente, si hubiese tenido adenopatías periaórticas, le podés hacer neoadjuvancia, suelen ser respondedores, y habitualmente vos tenés que operar al estómago porque en algún momento de su evolución va a sangrar u obstruirse. Entonces, vos lo único que vas a diferenciar ahí es si la cirugía que le vas a dar es una cirugía con disección linfática de 2 o con una de 3. La de 3 ya tenés demostrado que no le agrega nada más que morbilidad y tiempo. Entonces, le haces una gastrectomía de 2, el ganglio si lo tiene lo tratás con quimioterapia, el intercabo aórtico y nada más. Pero vos sabés que generalmente los estómagos, si no sangran, se ocluyen. Obviamente si tenés metástasis a distancia es otra cosa,
las adenopatías retroperitoneales se consideran como avanzados y vos tenés que tratar no como una cirugía, sino como un avanzado con quimioterapia. Si la respuesta a la quimioterapia es buena, avanzá con la cirugía, metele para adelante. Si vos ves que esa adenopatía persiste o crece o aparecen más, es salvo urgencia, sangrado u obstrucción, cosa que ahí sí que no te avala hacer una gastrectomía de 2, porque es al cohete, está avanzando la enfermedad, la verdad que preferís seguir con quimio. Lo derivás de último. Le haces una derivación de acuerdo a la ubicación, tal cual. Claro. O pones un stent si es proximal, tercio proximal. Okay. Acá tengo una pregunta. ¿La cirugía, la neoadjuvancia dificulta la técnica quirúrgica? No, no dificulta la técnica quirúrgica. Sólidamente te lo respondo eso. La radioterapia sí generaba mayor dificultad, pero la neoadjuvancia con quimioterapia en general no genera más dificultad. Tenés que tener sí un hándicap o una habilidad para hacer una disección linfática. Parece una tontería, pero tiene que tener mucho número, mucho volumen. Tiene que disecar y disecar y disecar. Eso se logra con técnica. Aumenta la morbilidad posoperatoria. Al principio te va a aumentar. Después vas a tener la misma morbilidad que un paciente. Y aparte vas a ver los beneficios del paciente. No va a tener recaída loco regional. Y de RUX retrocólica, sí. Siempre la hago retrocólica porque me llega mejor, no me llega con sufrimiento ni contención. Antes decían que la IDRUX la tenían que hacer antecólica y no retrocólica porque cuando recaía el cáncer iba a comprometer el colon, y la realidad es que cuando haces un vaciamiento de 2 y una resección R0, si recae es porque recae con carcinomatosis, y si recae con carcinomatosis en el mesocolon o donde fuera te va a obstruir igual. El cierre de brechas lo hago cuando quedan grandes. Recuento ganglionar satisfactorio, nosotros nos quedamos tranquilos con más de 24, más de 25. Es el estándar. Existe un número de ganglios preestablecido por grupo. Existe, lo que pasa es que es variable de acuerdo ahora a la neoadjuvancia. Como tenés respuestas a la neoadjuvancia, es probable que tengas recuentos peores. Fíjense que en este paciente que le hicimos esplenectomía, pancreatectomía distal y gastrectomía, tuvimos 20 ganglios, que no es poco, pero uno dice, sabor a poco, 20 ganglios. Es un montón. En la gastrectomía que hicimos ahora de Tirendi tuvimos 33, ¿también? 33, 35, la gastrectomía. Eso habla de una muy buena... O Sergio, ¿vos te acordás? No. No, bueno, 30. Bueno, me acuerdo que eran 33 o 35 en una gastrectomía subtotal y habíamos hecho una disección linfática de 2, pero también depende del patólogo que tenés al lado que te cuenta los ganglios. Si tenés un patólogo que no te cuenta los ganglios y te los busca, olvídate, vas a tener un número bajo. Pero es súper importante buscar los ganglios. Gracias por Eso todas las podemos hacer. respuestas a las preguntas. No, por nada. Bueno, si no tienen más preguntas, los despido, les agradezco por la atención y nos veremos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. No, por nada. Bueno. Bueno. Chao, chicos. Que Chao, descansen. nos vemos. Chao, chao. Adiós, gracias.